Está con nosotros también Alexis Ortega, director general técnico de Finagente Gestión. Alexis, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, nos estamos haciendo la costumbre, esto de llamarlo viernes, con algún banco dándose una castaña. Sí. Decía yo, preguntaba si esto está justificado o no, qué hay de verdad en lo que tiene en las tripas el Deutsche Bank, y a la vez, un servidor lo lamenta, no sé cuál es su opinión, pero ¿no es más fácil que los reguladores dieran una explicación un poco más lógica, en lugar de ser tan paternalistas y simplemente decir que no pasa nada? Sí, ese es en este momento tenemos este problema, porque prácticamente cada vez que oigo a un alto mandatario decir que no, que estemos tranquilos, que no hay problema, acaban de decir en ese momento las palabras mágicas para que empecemos a tener prácticamente problemas, porque realmente no son ellos los que tienen que decirnos cosas. Decimos que el Banco Central Europeo tiene que decir algo, dar más credibilidad, hacer unas medidas, pero realmente nunca decimos exactamente qué medidas, puesto que realmente los bancos centrales en este momento no son Dios ni pueden hacer prácticamente de todo. ¿Qué problema tenemos? Tenemos un sector financiero demasiado acostumbrado a un exceso de liquidez. Recordemos que la crisis del 2008 se dijo que se produjo porque habíamos tenido los tipos de interés muy bajos durante mucho tiempo. Y ese muy bajo fue el 1% y mucho tiempo fue 4 años. Ahora los hemos tenido al cero, incluso en algunos casos negativos, y en vez de 4 años ha sido prácticamente 15 años. Y no sé si solucionar el problema del 2008 era necesario hacer algo peor de lo que hizo que sucediera en el 2008. Pero al final llevamos prácticamente 20 años con una costumbre de exceso de liquidez, con unos bancos centrales que dicen que van a soltar liquidez pero que luego la van a retirar, y realmente los balances nunca vuelven a una posición natural, todos acaban siendo mucho más altos, y las subidas de tipo de interés al final lo que provocan son inestabilidad en los mercados. Por tanto, en este momento yo creo que lo que tenemos, lejos de una situación concreta en algunos bancos, el Deutsche Bank, el problema del Deutsche Bank no es un problema nuevo. Yo llevo oyendo hablar del Deutsche Bank pues prácticamente estos últimos 5 o 6 años, y todo ello hablándome de problemas. De hecho, prácticamente en el 2008 valía 90 euros y ahora prácticamente estamos casi un 90% por debajo de esos niveles. Lo que realmente en este momento lo que tenemos es unos bancos centrales que ahora tienen que decidir entre controlar la inflación y la inestabilidad de los mercados y la estabilidad de los mercados financieros. ¿A qué se van a dedicar? Una de las dos la tendrá que decidir, porque las dos no van a ser posibles, y por lo tanto, de alguna manera, en este momento lo que están lanzando es el mensaje de inflación, 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 y por lo tanto lo que tenemos es inestabilidad en los mercados financieros, y eso va a seguir así hasta que no controlemos la inflación, y me da la impresión de que no va a ser fácil ni siquiera muy rápido. Un poco de pedagogía, Alexis, aprovechando que le tengo y que siempre es usted muy claro. Inestabilidad en los mercados financieros no es lo mismo que tengamos un problema bancario sistémico y que tengamos que huir de la banca. Claro, no, pero por eso le decía que el problema originario es una banca demasiado acostumbrada a un exceso de liquidez, y que casi cada vez que hemos tenido un problema desde el 2008, porque el problema del 2008 no se resolvió nunca, lo único que lo cubrimos con una marea de liquidez, y por lo tanto en el momento en el que dejamos de emitir liquidez, esos problemas todavía empiezan a aparecer. Por lo tanto, claro que hay una situación normal y lógica, puesto que hay una costumbre en tener tipos de interés muy bajos. Y ahora que aparece la inflación, y la inflación en estos momentos está provocada por un exceso de liquidez, por dos problemas en concreto. Uno, lanzar medidas excesivamente expansivas durante la pandemia, que no eran tan necesarias, pero hubo un miedo a que hubiera habido un parón económico muy fuerte, y por tanto prefirieron pasarse, y luego, por defecto, no haber actuado a tiempo para retirar esa liquidez. Ambos problemas han hecho que surja una inflación y por lo tanto ponga sobre la mesa un problema que hasta ahora no existía, que era: hay que elegir entre inflación y estabilidad de los mercados financieros. Y en este momento los bancos centrales parece ser que han decidido la inflación. Por lo tanto, vamos a tener inestabilidad en el sistema financiero durante mucho tiempo, pero obviamente provocado por este problema, pero también por no haber resuelto los problemas base del 2008, que solo se resolvieron con liquidez, no se resolvieron generando una banca mucho más sólida. Buenos días, Alexis. Se nos suma también mucha gente al canal, echa un vistazo, nos pregunta.
que quizás no tiene la capacidad o la educación financiera que suele tener el habitual del público de negocios de televisión, y se nos van sumando intentando saber qué pasa, ¿no? y qué hacer. Como explicación sencilla, a alguien ajeno a este universo que no está todos los días mirando al mercado, ¿qué hay que decirle con respecto a lo que estamos viviendo con esta crisis bancaria, con la inflación, si viene o no una recesión? ¿Cuál sería su lectura para, digamos, esa persona más ajena al día a día de la economía, del mercado financiero? Bueno, pues yo le diría que realmente los problemas de inflación que tenemos son problemas generados por años de exceso de liquidez y que los bancos centrales ahora se han encontrado con el momento de la verdad y que tienen que retirarlo. Como ha sido demasiado tiempo, con tipos demasiado bajos durante mucho tiempo, los costes van a ser altos. Y por lo tanto, olvídense de eso del soft landing, porque no va a haber soft landing, va a haber un landing muy landing. Y por lo tanto, de alguna manera que se prepare, puesto que el sector financiero va a dejar de suministrar crédito a la actividad económica y por lo tanto hará mucho más duro cualquier medida para controlar la inflación. Alexis, ¿usted ha tenido en algún momento posiciones en Deutsche Bank? No, yo en cierto modo miro el mercado un poco más desde el punto de vista de las divisas, no tanto de las acciones. Por lo tanto, en mi empresa no tenemos posiciones en el mercado. Digo a lo largo de su carrera, le decía, me hablaba desde esos... Desde esos 90 euros, desde aquellos tiempos de Deutsche Bank, que todo el mundo ha hablado también de las idas y vueltas que ha dado la entidad alemana. Por eso le preguntaba, digo, no sé si a lo largo de su carrera en algún momento se le cruzó Deutsche Bank también en el camino. No, generalmente no, porque desde luego desde el 2008 mi confianza en el sector financiero es muy pequeña y creo que de alguna manera estamos entrando en un nuevo orden financiero en donde el papel de los bancos obviamente se va a ver reducido de una manera muy importante y por lo tanto eso en cierto modo lo está recogiendo ahora el mercado. Alexis Ortega, como siempre, director general técnico de Finagentes Gestión, como siempre, un gusto y más que didáctico escucharle. Gracias, un abrazo.